Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso de literatura. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago. Estamos por desarrollar la literatura costumbrista. La literatura costumbrista es una corriente literaria que se expresa en el Perú en la primera etapa de la vida republicana, es decir, en pleno proceso de cambio de la colonia a la república. Durante este periodo hay discrepancias entre liberales y conservadores, y la literatura recoge estas discrepancias y debate ideológico entre estos grupos en la definición de nuestro destino como nación. El costumbrismo en el Perú procede de España y lo refleja en su desarrollo. Veamos cuáles son las características de este movimiento literario. En principio tenemos la descripción de usos, costumbres, modos de vida y personajes típicos de la época. Vamos a tratar educación, formas de vestir, diversión, gobierno, la burocracia, la vida social. Es decir, que en este periodo vamos a encontrar que las características sociales más predominantes dentro de un territorio son evidenciadas desde la literatura. Otra característica que encontramos es que sus medios de expresión favoritos son los periódicos y las revistas que difunden cuadros o artículos de costumbre y poesías festivas como las letrillas. Aparte de la difusión a través de los periódicos y revistas, tenemos el teatro. El teatro, que significaba comedias de costumbres. Tenemos una tercera característica que menciona a través del tono crítico, es decir, la manifestación en los diarios, la manifestación en el teatro, se va a manifestar a través de un tono crítico, de un tono burlón, satírico e irónico. Sobre este se manifestaron dos posiciones o tendencias. Veamos pues a continuación cuáles son estas dos posiciones o tendencias. La primera posición es el criollismo. Llamamos criollismo a la revalorización de lo popular, el lenguaje pueblerino y las costumbres citadinas, las costumbres populares, autóctonas en este caso, de un pueblo. El máximo exponente de este periodo, de esta tendencia, se llama Manuel Asensio y Segura. La segunda tendencia es el anticriollismo. El anticriollismo se caracteriza porque siente un apego por lo colonial, desprecia lo criollo y popular, con un lenguaje castizo y estilo clásico. Y el máximo representante, el máximo exponente es Felipe Pardo y Aliaga. Hablemos un momento entonces acerca de Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga se le conoce como un poeta polémico, un poeta mordaz, pero a su vez tiene el seudónimo de El Señor de la Sátira. Asimismo, se le conoce como el padre del costumbrismo peruano. Estudió en España, donde se nutre de la orientación clásica del costumbrismo español y de sus primeras manifestaciones románticas. Desarrolló su actividad periodística en el diario El Espejo de mi Tierra, a través del cual arremetió contra los ridículos tipos de personas y las nocivas costumbres. Uno de sus artículos más difundidos es Un viaje, justamente el cuento que yo les envié la semana pasada y sobre la cual en esta semana nosotros haremos un análisis enfático. Destaca entonces su poesía satírica y los artículos de costumbres.
Ahí en la pantalla tú podrás observar las principales obras de este autor. En poesías tenemos La Jeta del Guerrero, que es una sátira en contra de Santa Cruz. La Constitución Política, que es un poemario. El Ministro y el Aspirante, Qué guapo chico, La Epístola de Helio, A mi Levita y Los Paraísos de Semproni. En teatro tenemos Los frutos de la educación. En esta obra, Pepita, es una muchacha limeña, pierde a su novio inglés, que se llama Don Eduardo, por bailar con demasiada libertad la zamacueca. Tenemos en obra de teatro Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, y una obra importante, La huérfana de Chorrillos. Y en los artículos de costumbres tenemos tres, que es Un viaje o El viaje del niño Goyito, El carnaval de Lima y El paseo de Amancaes. El cuento de un viaje. Vamos a ver un fragmento. El niño Goyito ha estado recibiendo cartas de Chile durante los 3 años sobre ciertos negocios interesantes. Aunque tiene 52 años, lo llaman niño Goyito, y así lo llamarán hasta su muerte. Después de muchos titubeos, el asunto se decide: viajará. La noticia corre por toda la parentela y se convierte en motivo de conversación y quehaceres. El preparativo dura 6 meses. Todo se divide en el trabajo. Los sastres hacen ropas diferentes para cada cambio estacional. Un hacendado de Cañete ordena la confección de cigarreras. Se encargan los dulces a las madres de un convento, las pastillas a la madre Salomé, etc. Sin embargo, surge la disyuntiva de si el buque es seguro o no. Para estar seguros, se valen de los informes de un catalán, experto en el asunto, quien luego de hacer las pesquisas informa que el barco es bueno, con lo que se tranquilizan todos. El niño Goyito emprende por fin el viaje tan comentado. En la despedida lloran las hermanas y también el viajero. Hay además de llantos, encargos de las gentes. Este viaje marcó un hito para la familia del protagonista, como si se tratara de una era universal. Pues en el habla cotidiana todos los acontecimientos se sitúan antes y después del viaje. El narrador finaliza exponiendo que a diferencia de esa manera antigua de viajar de los abuelos, ahora el asunto es mucho más expeditivo, sin tanto barullo, y precisamente avisa a sus lectores que dentro de unos días se irá a Chile, siendo su partida forzosa, aunque estará de vuelta, asegura, en un par de meses. Este cuento, jóvenes, evidencia lo popular, lo tradicional y la fraternidad que existía respecto al personaje. Les invito a poder ahora sí analizar este cuento. El segundo autor es Manuel Asencio y Segura. Este autor tiene el calificativo de el padre del teatro nacional. Y como lo pueden ver en pantalla, su obra más importante se titula Ñacatita. Manuel Asencio Segura y Cordero nació en Lima el 23 de junio de 1805. Recibió muy joven el grado de cadete y combatió en Ayacucho contra las tropas libertadoras al lado de su padre. Siguiendo la carrera militar, en 1831 obtuvo el grado de capitán del segundo batallón Cepita, acantonado en Jauja. Fue por aquella época, probablemente, cuando Manuel Asencio Segura, probando suerte en el teatro, escribió su primera comedia, La Pepa, quien no llegó a representarse, pero en la cual
se atacaba duramente el despotismo de los militares. Al organizarse la Confederación Perú-Boliviana, Manuel Asensio Segura abrazó la causa peruanista, personificada por el joven y audaz general Salaverry. Fue destinado como administrador de la aduana de Huacho, hecho prisionero por los bolivianos en Camaná. Salvó la vida al ser vencida la Confederación por el combinado ejército chileno-peruano. Al gobierno del restaurador del presidente Gamarra, llamó nuevamente a filas al capitán Segura y lo destinó a la Guardia Nacional. En homenaje a este cuerpo, Manuel Asensio Segura hizo representar en septiembre de 1839 Amor y Política, obra de tipo histórico, cuyo texto se ha perdido. Por aquel tiempo se hizo miembro de la redacción de El Comercio y estrenó su comedia El Sargento Canuto, satirizando al militarismo aún dominante en el Perú. En 1840 se inició su polémica con don Felipe Pardo, autor de El espejo de mi tierra, al que Manuel Asensio respondió en Lima contra el espejo de mi tierra. A partir de esta confrontación, ambos intercambiaron letrillas sin firmar. Poco después, en 1841, Manuel Asensio Segura fundó La Bolsa, periódico que escribía casi íntegramente, donde se publicaron artículos y letrillas contra el mariscal Santa Cruz. Ese año se estrenaron simultáneamente dos de sus comedias, La saya y el manto y La moza mala. Nombre este último de un baile muy popular, y apareció El Cometa, periódico político eventual, sostenido casi exclusivamente por la pluma y el ingenio de Segura. Muerto Gamarra y desatada la anarquía, Manuel Asensio Segura se retiró del ejército con el grado de sargento mayor. Probablemente eso se produjo alrededor de 1842. El 20 de abril del año siguiente se casa con doña Josefa Fernández, de 23 años de edad. En la noche del 24 de enero de 1845 se estrena públicamente la obra Ñacatita, que es su comedia más celebrada. Nombrado secretario de la gobernación de Piura, pasó a residir en dicha ciudad norteña, donde fundó el periódico El Moscón, en el que publicó su célebre poema satírico La Pelimortada. En 1854 estrenó la comedia La Espía, al año siguiente El Resignado, y repuso en escena Nadie me la pega. En 1858 se publicó Un juguete. Se estrenó Un juguete. El 12 de enero de aquel mismo año fue declarado cesante del servicio a la nación. En 1859, en colaboración con Ricardo Palma, presentó el sainet El Santo de Panchita. Siendo ya 1861, presentó Percances de un remitido. Y en julio de 1862 estrenó la obra Lances de Amaneaos. Y ese mismo año también estrenó la comedia Las Tres Viudas, en 3 actos, y fallece en el año 1871. En sus obras, que ya las hemos mencionado dentro de la producción literaria, pues en sus obras teatrales cómicas, la más importante es El Sargento Canuto, Ñacatita y La saya y el manto. En sainet El Santo de Panchita y Lances de Amancaes. Y en poesía tenemos La Pelimortada. Hablaremos la próxima sesión, que tomaremos a profundidad la obra Ñacatita, para pasar
en la próxima semana al periodo romántico en nuestro país. Es interesante recordar que la línea de tiempo que vamos estudiando cada periodo literario va dejando un rastro en la actividad literaria de los autores que le han precedido. Les invito entonces a poder analizar estos autores que hemos leído. Bien, antes de terminar tenemos a Narciso Arestegui, que es el padre de la primera novela peruana, la cual se titula El Padre Orán. Fue un escritor militar y político peruano que pertenece a la generación romántica de la que también formó parte Ricardo Palma. Su obra El Padre Orán es considerada la primera novela peruana y una de las primeras novelas sudamericanas en lengua castellana. Arestegui también es considerado como uno de los grandes precursores del indigenismo en el Perú, junto a Mariano Melgar. Muchas gracias.